Buenos días. Si me escuchan, me pueden dar un feedback. Vamos que ayudamos. Buenos días. Comenzamos en unos minutos mientras llegan las demás personas. Si me escuchan bien, me pueden dar un feedback. Buenos días, Paula, Giuseppe. Muchas gracias. Esperemos un par de minutos y comenzamos. Sí, buenos días a todos. Muchas gracias por asistir hoy al webinar de Cablix.
Hoy estará presentando el ingeniero Marco Estacio. Cualquier pregunta la pueden colocar en el chat y el ingeniero se la responderá al final. También les dejé mi correo electrónico si tienen alguna otra duda. Este webinar estará luego en el canal de YouTube. Pueden suscribir y lo pueden mirar luego. Buenos días, Marco. Oh, hola, Frank, buenos días. ¿Ya estamos listos? Estamos listos, adelante. Okay. Buenos días con todos. Bienvenidos a este webinar. Vamos a celebrar el día de hoy y vamos a hablar un poco sobre la calidad de los productos dentro de un proyecto FTTX. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar un poco ya con la presentación. Ya basándonos en que siempre nuestro peor enemigo es el tiempo, entonces vamos a comenzar. Ya la primera presentación que ustedes están viendo ahora habla específicamente sobre lo que es la calidad. Básicamente lo que quiere explicarnos esta presentación es que la calidad es netamente importante. Es muy importante realmente dentro de la concepción de un proyecto. Porque si no tenemos productos de calidad, lo más seguro es que tengamos un proyecto ineficiente o un proyecto inadecuado, también como se lo conoce técnicamente hablando. Entonces es gigantesca la responsabilidad que tienen los gerentes de proyectos o las personas que toman las decisiones con respecto a qué producto van a utilizar según sus especificaciones, según el perfil de su producto, el perfil de su proyecto, para poder decidir tomando en cuenta todos los requisitos, tomando en cuenta todas las características que tiene su proyecto, para poder identificar el producto correcto para ese proyecto. Entonces, cuando nosotros hemos tomado esa decisión de forma correcta, pues tenemos uno de los pilares fundamentales que nos va a servir a priori y luego también para mantener ese proyecto en el tiempo que necesitamos que ese proyecto esté funcionando. Todo está correlacionado realmente. Entonces, cuando hablamos de calidad, siempre es una situación un poco ambigua. Debemos decir que incluso puede ser hasta subjetiva para algunas personas. Podemos preguntarle a 5 personas distintas el concepto de calidad para ellos y posiblemente tengamos 5 conceptos diferentes o tal vez converjan en algún punto, ¿verdad? Tengan algo en común, pero si analizamos cada una de las respuestas, seguramente tengamos conceptos distintos por cada una de estas personas. Porque realmente la calidad es, en ocasiones, de forma general hablando, ¿verdad? Es un concepto subjetivo. Para algunos puede ser el tiempo de vida útil de un producto, para otros pueden ser que complazca sus propias necesidades, para otros podría ser tal vez el precio de un producto, en fin. Y así podríamos estar hablando toda la mañana sobre lo que la calidad representa para cada uno. Pero gracias a Dios tenemos las normas que conocemos, ¿verdad? Como estándares, las cuales nos indican a nosotros qué cosa pertenece de una forma, viéndolo de un enfoque industrial, ¿verdad? Viéndolo de un enfoque técnico, lo que realmente consideramos como conceptos válidos. Y el concepto válido para la calidad, según la industria, es el cumplimiento de requisitos de un producto, de forma fácil y sencilla. Es decir, si un producto tiene una especificación y cumple con esa especificación, entonces ese producto tiene calidad. Si no cumple con esa especificación, simplemente ese producto no tiene calidad. En otras palabras, lo que vemos para saber, para considerar la calidad de un producto es básicamente el cumplimiento de esos requisitos. Esos requisitos que están en el testimonio de fe de ese producto. Lo que nosotros conocemos técnicamente como data sheet, ¿no? O la hoja técnica del producto.
Algunas personas podrían pensar que es, como dije anteriormente, la vida útil, el precio, la satisfacción del producto, pero realmente no es así. Es completamente objetivo, no es nada subjetivo. Por ejemplo, si yo estoy por comprar dos pick-up o dos camiones y la especificación técnica de uno de los camiones me dice que soporta 1000 kilogramos de carga y en el otro me dice que soporta 3000 kilogramos de carga. Pero cuando lo pongo a prueba, en el caso uno, pues efectivamente soporta los 1000 kilogramos de carga que decía. Y si hago lo mismo con el ejemplo 2, me doy cuenta que este no soporta 3000 kilogramos, sino que soporta 2500 kilogramos. Ahora, si hago una comparación del concepto de calidad, pues entonces tendría que decir que aunque en mi, en mi concepción principal, primaria, 2500 kilogramos es superior a 1000 kilogramos, aún así tengo que concluir que el camión número 1 tiene calidad y el camión número 2 no tiene calidad. Simplemente porque el camión número 1 cumple con la especificación que está en su memoria técnica. No así el camión número 2, aunque realmente tenga soporte más carga que el camión número 1. Entonces no es una situación de percepción, sino es una situación que está bien ligada con la objetividad. Entonces, conociendo eso, podemos nosotros ya llevar ese mismo concepto a nuestro mundo, que en este caso es el FTTX, o las redes de planta externa, si ustedes lo quieren ver. Si queremos nosotros saber, por ejemplo, cuál es el producto de calidad para el perfil de mi instalación, debo conocer primero el perfil de mi instalación, es decir, cuál es el ambiente de instalación, en qué lugar lo voy a instalar, si va a ser un lugar que lo voy a instalar, por ejemplo, en poste o va a estar soterrado, si va a estar a la intemperie, va a estar en la calle, en fin. Entonces, sabiendo eso, yo podría escoger el producto correcto o de la calidad correcta para que esté funcionando dentro de mi proyecto. Entonces, dentro de nuestros productos, hablando como Cablix, en esta gama de la calidad, pues tenemos varios productos que pueden cumplir con diferentes criterios, diferentes conceptos, por decirlo de una forma, basándose en su especificación, ¿verdad? Puede ser que estemos hablando de un producto que vaya a ser montado en poste. Entonces va a tener que tener ciertas características para cumplir con ese cometido. Pero por el contrario, hay un producto que no es para esa especificación, un producto que es para montarlo dentro de un rack de telecomunicaciones en una central, por ejemplo, un cuarto central o una oficina central. Entonces, ese producto va a cumplir con otras especificaciones y si vemos las especificaciones de uno o el otro, pues debo comprender de lo que estamos hablando. Entonces, para esos casos específicos, debo entender el entorno y qué características tiene que cumplir ese producto dentro de determinada instalación. ¿Sí? Estamos hablando de ahorro de espacio, estamos hablando de productos que puedan cumplir con ciertas características como por ejemplo peso, como por ejemplo dimensiones, estamos hablando de su distribución interior, si pueden hacer derivaciones o no, dependiendo de lo que estemos hablando. Entonces, cuando tenemos claro eso, podemos nosotros ahora sí concentrarnos en la calidad de ese producto. Mientras tanto, va a ser muy complicado que podamos nosotros concentrarnos en lo que específicamente es la calidad del producto. ¿Ok? Entonces, yo les tengo un ejemplo bastante, vamos a decir, práctico sobre lo que un producto de calidad puede hacerle a su proyecto. Por ejemplo, si nosotros consideramos un producto de alta calidad y este producto de alta calidad no necesariamente tiene el precio más alto del mercado, pero tampoco va a ser el precio más bajo del mercado, por razones obvias. Es decir, que un producto de alta calidad va a ser un producto que va a tener un precio razonable y va a depender en qué situación, es decir, en qué porción del mercado se encuentre para que
dependiendo de su longevidad, es decir, de cuánto lo conozcan y dependiendo también del marketing que usen, pues va a costar más o menos, pero siempre va a estar posicionado en una brecha bien específica del mercado. Es decir, no va a ser tal vez el top en precio y tampoco va a ser el más bajo en el precio. Eso me va a dar a mí una opción al final del día de sumar una cantidad en producto, es decir, en el valor que tiene el producto que voy a poner dentro de una planilla. Por ejemplo, va a ser 5.671 dólares, como vemos ahora en la presentación. Y eso va a ser un producto calculado a un producto de alta calidad como Cablex, por ejemplo. Podemos tener un producto de mediana calidad, es decir, que va a ser tal vez un poco más económico o no, eso va a depender de las condiciones del mercado, pero es un producto que en calidad no es tan perfecto, vamos a decir que no es tan bueno, y voy a tener una mediana calidad y tal vez el precio también esté a la mitad. Esta vez voy a tener un decremento en el precio y va a ser, vamos a decir que económicamente mejor para el proyecto en el momento que estoy haciendo la cotización o en el momento que estoy haciendo el análisis. Y por último voy a tener una cotización de productos de baja calidad que siempre o casi siempre es el producto que tiene el precio más económico. Claro, tenemos el por qué el precio más económico. Seguramente no cumple con las mismas condiciones que cumplen los otros dos productos. Ahora, inicialmente, cuando el proyecto arranca, si yo reviso las cotizaciones y todos cumplen en conectividad, es decir, todos me van a dar la misma conectividad, todos se van a conectar igual, tal vez me van a dar el mismo ancho de banda, tal vez me van a dar las mismas prestaciones con respecto a rendimiento de tasa de transmisión. Entonces yo pienso o podría pensar que no tengo una razón por la cual escoger la opción más cara, por decirlo de una forma. Y siempre digo que cuando hablamos de opciones caras, tenemos que nosotros hacer un rollback, es decir, irnos hacia el inicio y pensar lo que realmente le conviene al proyecto. Porque seguramente no han hecho el análisis. La situación es que un producto de mala calidad posiblemente tengan que hacerle cambios cada 5 años, porque si era un producto que no tenía calidad y no cumplía con lo que la especificación indicaba, es decir, decía que tenía que cumplir un tiempo de vida útil de 20 años, pero cumple solamente 4 o 5 años, te toca hacer un cambio de ese producto. Y no solamente el cambio de producto es lo que debemos considerar, sino también la mano de obra que en eso incluye. También el break que va a tener el cliente por el cese del servicio, es decir, voy a tener un problema, una variable adicional que es la calidad de servicio, que no está siendo analizada en este webinar. Pero ciertamente es posible que para un producto de mala calidad, en un tiempo de tal vez 20 o 30 años, que debe ser la vida útil de una red de forma natural, ¿sí? De forma natural, una red FTTX debe estar en un tiempo de vida útil de 20 a 30 años. Eso es lo que la norma indica. Si eso no es así, que seguramente le va a ocurrir eso con un producto de baja calidad, pues yo voy a tener que hacer un cambio de 3 y hasta 4 veces en ese mismo periodo de tiempo, lo cual al final del día me va a dar un valor mucho mayor que el valor de inicio del arranque. Cuando es un producto de mediana calidad, posiblemente tengan que cambiarlo en ese mismo lapso de tiempo entre 2 o 3 veces, dependiendo de los rangos de tiempo que queramos nosotros tomar. Pero si es un producto de buena calidad, seguramente solo tenga que hacer mantenimientos a ese proyecto. Lo que le quiero decir es que lo que yo pensé al principio, lo que yo asumí en un inicio que era una buena opción, porque me estaba ahorrando unos cuantos dólares en el arranque del proyecto, es decir, los costos capitales, me voy a dar cuenta que los costos administrativos van a hacer inviable ese proyecto. Y lo más seguro es que el retorno de la inversión sea muy, pero muy complicado. Entonces, cuando estamos hablando de calidad, no solamente estamos hablando de calidad en el tiempo presente, sino también estamos pensando lo que va a ocurrir con mi proyecto más adelante, sabiendo de antemano que mi proyecto, es decir, el despliegue de este proyecto, estoy hablando físicamente,
tiene que soportar 20 o 30 años de longevidad o de vida útil. Entonces, eso es lo que debe estar siempre en nuestras retinas en el momento que estemos escogiendo uno u otro producto. Primero, revisar las especificaciones y si esa especificación cumple con el perfil de mi proyecto. Y luego, pues, ir el siguiente paso, que es la elección de ese producto, basándome en esto que estamos mencionando ahora, que es el tiempo de vida útil que debe tener ese producto o ese proyecto instalado ya en sí en producción como tal. Entonces, como les comentaba, ¿no? 20 o 30 años debe ser, eso está normado ya, no es algo que nos estamos sacando de la galera o es una situación que estamos inventando ahora. Y para poder retornar esa inversión, porque sabemos bien que la inversión de redes, es decir, en infraestructura de redes, siempre es a largo plazo. Y el retorno de la inversión está acompañado con otras variables, como son, por ejemplo, los costos administrativos. Ya sean estos que sean correctivos o sean preventivos, siempre van a estar presentes. Y si estos costos administrativos superan lo que debería establecerse como una métrica, entonces vamos a tener un serio problema en nuestro proyecto y seguramente pues no vamos a llevar a cabo el objetivo, que es recuperar la inversión y tener lucro ahora sí de ese negocio. Entonces es muy importante esta situación de la calidad en los productos. Ahora vamos a hablar un poco ya enfrentándonos a lo que nosotros tenemos que observar dentro de la especificación de los productos, porque los requisitos que les comentaba es la especificación. Entonces, si cumple con una especificación, es decir, que yo tengo que saber cuáles son esas especificaciones a las cuales tengo que prestar la atención. Si estamos hablando del cable, es decir, del canal de comunicación, lo primero que yo tendría que observar es que el hilo de ese cable, es decir, el hilo óptico, si estamos hablando de fibra, pues tenga ciertas condiciones que me permitan a mí estar seguro que cuando yo voy a hacer un movimiento, cuando yo voy a hacer una adición, voy a hacer un cambio, me lo permita hacérmelo sin problema alguno. Por ejemplo, que no tenga ningún tipo de lo que se conoce como desviación del núcleo o que el núcleo no sea concéntrico. Es decir, que cuando yo rompa la fibra para poder fusionarla contra otra fibra o contra ella misma, pero un tramo distinto, pues los núcleos se puedan alinear perfectamente y yo no pueda, y luego no tenga yo pérdidas por inserción. Entonces, esto es importante, pero lo que sucede es que yo no tengo cómo saber si eso realmente es así. La única forma que yo puedo saber es conociendo el índice de refracción de la fibra y haciendo un análisis con un OTDR y saber si el índice de refracción está dentro de los valores nominales. Otra forma de poder saberlo yo es rompiendo la fibra y ejecutando una fusión en ese momento. Y si el equipo fusionador que fusiona por núcleo me dice que están desbalanceados, o sea que no se pueden alinear los núcleos, posiblemente hay un problema de desconcentricidad del núcleo. Pero la mejor forma de estar seguro es si es que ese hilo óptico está fabricado por dentro de la industria certificada. Dentro de la industria certificada, es decir, hay pocas compañías en el mundo, creo que 5 o 6 en todo el mundo, que tienen la capacidad y la tecnología para fabricar hilos de fibra óptica. Ahora, nosotros como Cablix no fabricamos los hilos de fibra óptica. Nosotros los compramos, los adquirimos de las compañías que son certificadas en el mundo. Y nuestros hilos son hilos japoneses, siempre, para todas nuestras fibras. No importa si la fibra viene de India, donde tenemos fábrica, o de China, que tenemos fábrica también. Si viene de India, el hilo es japonés. Y si viene de China, el hilo también es japonés. Ahora, eso les va a dar a ustedes un poco más, estoy hablando como cliente, de seguridad que ese hilo está fabricado en una industria certificada.
Y es a lo que me refería cuando les decía que es un poco difícil para el usuario común identificar qué hilo es correcto. Les puedo asegurar que en China hay fábricas que hacen hilos de fibra óptica, pero no tienen la experiencia aún son muy maduros, pero aún son muy jóvenes, no tienen la madurez todavía que se adquiere con el tiempo para poder tener tanto la experiencia como la tecnología para poder fabricar un hilo de fibra certificado. Entonces, por esa razón, nosotros, como industria responsable, solo adquirimos nuestros hilos ópticos de la industria japonesa, la cual está certificada ya en el mundo, ¿verdad? Ahora, ese hilo que puede tener mucho índice de refracción, ustedes podrían adquirir, como ustedes ya lo saben, 52, 53, 54, 55, 56, 57, con referencia a la norma o al estándar I2T G65. Y dependiendo del índice de refracción, pues van a ser también las velocidades con las cuales, el porcentaje de velocidad con la cual esta fibra puede transmitir. Y obviamente su pérdida. Y ahora, hay una gran gama posible. Sin embargo, de una forma más sencilla, para que ustedes puedan identificarlo dentro de la memoria técnica, van a encontrar rangos de pérdidas que van a fluctuar dependiendo de la longitud de onda de este índice de refracción. Entonces van a estar siempre, en el caso de Cablex, ustedes podrán verificarlo dentro de la bobina con un OTDR, por ejemplo, y ven que la pérdida de inserción va a estar siempre entre 20 y 22 en 1550 nanómetros y podría llegar hasta 30, 35, 36, si vamos hablando de una longitud de onda de 1310 nanómetros. Entonces, estamos dentro de lo que la industria de la norma indica y superamos incluso lo que la industria o la norma indica para la fabricación de hilos. Eso es lo que les estoy diciendo ahora, es información que ustedes deben revisar dentro de la memoria técnica de las fibras a las cuales están comparando. De esa forma van a saber si cumple o no cumple con el requisito y van a saber si tiene o no tiene calidad. Entonces, nosotros jamás utilizamos materiales reciclados, por ejemplo, para hacer fibras ópticas, en el caso de Cablex. Y hay productos, por ejemplo, en la industria asiática, específicamente en China, que reciclan el producto de las compañías que por algún otro motivo el procedimiento de fabricación sufre algún tipo de inconveniente y ese hilo tiene alguna situación que no está correcta. Ese hilo no se destruye, usualmente se revende para que otras compañías lo utilicen para hacer patchwork, pigtails, cable, incluso bobinas de cable. Bueno, en el caso de nosotros tenemos completamente denegada esa práctica, basándonos en que tenemos que mantener nuestra calidad siempre en nuestros productos. A pesar de que, como les digo, en el mercado pueden encontrar una cantidad inmensa de productos alternativos que pueden incurrir en esta práctica. Y cuando nosotros tenemos un problema con el hilo, lo más seguro es que tenemos pérdida de inserciones tan altas que posiblemente ciertos usuarios que se encuentren más distantes en la red no van a tener la opción de poder conectarse a la red. Es decir, se van a desconectar, no porque el presupuesto poder ha estado mal hecho, es decir, el presupuesto poder que hizo el ingeniero que está a cargo del proyecto hizo un mal cálculo, o tal vez porque el equipo de operaciones que estuvo haciendo la instalación y las fusiones cometieron errores con radios de curvatura o hubieron errores con las fusiones o con las conectorizaciones, sino que simple y llanamente el hilo que está utilizado, que fue utilizado para esa fibra, pues tiene problemas de pérdida de inserción demasiado alta. Y seguramente los usuarios que se encuentran más distantes en la red, pues van a tener problemas de conexión y problemas de desconexión de forma intermitente. Entonces hay que tener cuidado con respecto a esto que les estoy comentando ahora, con respecto al hilo. Pero no solamente son pérdidas ópticas, es decir, no solamente tengo que considerar los requisitos ópticos del hilo o de la fibra, sino también los mecánicos o los geométricos. Y en ese sentido, pues va a depender también del ambiente de instalación o del perfil de su instalación, de su proyecto. Porque puedo tener yo un cable que sea, por ejemplo, para el exterior y que ese cable sea un cable que simplemente tenga protección UV y que esté fabricado con la chaqueta de
no sé, PVC. Y para mí está bien el PVC, porque desconozco las cualidades que tiene el PVC con respecto a otros productos que pueden ser más óptimos para ese ambiente. Por ejemplo, si yo voy a ponerlo en una avenida, o yo no tengo claro cuál es el trayecto completo de la fibra, pero va a estar por un lugar donde va a pasar tránsito pesado, y yo he amarrado mi fibra, es decir, la he sujetado con herrajes de retención y de sujeción. Lo que va a ocurrir es que si es de PVC, por ejemplo, pues con el tiempo la vibración se va a soltar la fibra. ¿Por qué se va a soltar? Porque el PVC no tolera, es decir, no absorbe las vibraciones. Pero hay otro elemento como el polietileno, que este sí absorbe las vibraciones, los golpes, las grietas. Es la diferencia entre uno y el otro, es verdad. Ambos están afuera, ambos soportan bien la inclemencia del clima, calor o frío, pero hay otras consideraciones que deben estar presentes para yo elegir un producto u otro. El HDP, propiamente hablando, es el que se va a comportar mejor ante los golpes, las vibraciones, las torsiones, las compresiones. Se va a comportar mejor que cualquier otro polímero, mucho mejor que el ABS, mucho mejor que el polipropileno, mucho mejor que el PVC, pero yo necesito saberlo para poder elegir correctamente. Lo mismo yo podría mantener una fibra, o yo podría tener una fibra en la cual su especificación técnica, elementos de tracción, diga que no tiene Kevlar o aramida, sino que tiene un elemento sustituto del Kevlar o aramida. Puede ser poliéster o una aleación de algo, pero si yo desconozco que el Kevlar y el aramida son las opciones mejores para este tipo de trabajo, es decir, para tracción de la fibra, pues yo no voy a poder determinar si realmente ese cable cumple o no cumple con los N cantidad de newtons por tracción, o por cada 100 metros, no sé, 300 newtons de tracción, o la tensión nominal son 1200 newtons. No lo puedo saber. ¿Por qué no lo puedo saber? Porque no tengo clara el concepto de los elementos internos que tiene la fibra. Y así podemos ir hablando de todos los conceptos internos, es decir, mecánicos de la fibra, como el diámetro, como el peso, la configuración de colores, por ejemplo, cuál es la torsión máxima que puede soportar, cuál es la compresión máxima, cuál es su peso, radio de curvaturas, en fin, o sea, hay un sinnúmero de eventos que están ahí. Pero yo necesito tener claro que todos estos tienen que ser probados por la IEC mínimo. La IEC es el organismo que ha generado los procedimientos de paso a paso de prueba. Y ahí yo voy a ir referenciando si es que cumplió o no cumplió con ese determinado procedimiento. Por ejemplo, si yo quiero saber que la fibra va a estar soterrada y va a inundarse por 2 horas, por ejemplo, yo necesito saber si esa fibra fue probada con ese procedimiento. Ese procedimiento está en la IEC. O va a estar sumergida en agua por 24 horas. Yo necesito saber si esa fibra tiene la composición necesaria para poder resolver ese problema al cual se está enfrentando. Ahora, si yo no lo sé, lo reviso en la especificación técnica de ese producto. Y ahí yo puedo determinar si ese producto tiene o no tiene calidad. Ahora, la fibra ADCS son las que vimos ahora hace un momento y un poco de lo que podríamos hablar de forma general de las fibras autosoportadas. Pero hay un 80% de la instalación actualmente a nivel mundial que se utiliza con una fibra de acometida, y esa fibra acometida usualmente es una fibra que va por postes, es decir, va a ir también autosoportada, pero es una fibra especial porque es una fibra de acometida, la que conocemos como fibra drop. Y el 80% de las instalaciones son de este tipo, y el 20% de las instalaciones son con fibras ya sea DCS. Me estoy refiriendo al porcentaje en cantidad, ¿sí? No es un tema cualitativo, es un tema cuantitativo. Entonces, cuando hablamos nosotros de la fibra drop, la fibra que es una fibra de acometida, básicamente, tenemos que saber que esa fibra es una fibra especial. Bueno, voy a rectificar, no es una fibra especial, es una fibra especializada, porque especial técnicamente significa otra cosa. Entonces, si es una fibra especializada,
Significa que es una fibra que tiene una característica particular. ¿Y cuál es esa característica particular? Que esta fibra va a estar en contacto con las personas. Y cuando una fibra está cuando cualquier elemento que no tiene vida tiene contacto con seres humanos o con animales, con algo que tenga vida, lo que se preserva, la norma antepone es la vida. Entonces, esta fibra, sus características tienen que ser muy especiales. En primer lugar, porque es una fibra que va a estar en la calle. 50%, 30%, 80%, el porcentaje que su proyecto indique va a estar en la calle. Y el porcentaje restante va a estar dentro de la casa, dentro de la oficina, y va a tener contacto con las personas. Entonces, es una fibra que es, de cierta forma, en su instalación híbrida. Y van a tener que utilizar protección UV para que el cable pueda soportar el tiempo que tenga que soportar allá afuera. Y debe tener alguna composición, vamos a decir que debe estar dopada de tal manera o construida de tal forma de que cuando esté en contacto con las personas, pues sea compatible con la vida. Y en ese caso, puede ser que sea Plenum, por ejemplo, que aquí en los Estados Unidos se utiliza Plenum, no se utiliza LSZH, por una situación de normativa. Pero si estamos hablando de Sudamérica, estamos hablando de Centroamérica y algunos otros países en Europa, se utiliza LSZH, es decir, lenta combustión y cero halógenos. Que cuando hay una situación de incendio, conato de incendio, pues se va a quemar, pero no van a haber propagación o emanación de gases tóxicos o venenosos. Lo mismo si fuese Plenum, o muy parecido si fuese Plenum, en el caso de Estados Unidos propiamente. Pero no solamente eso, sino que los radios de curvatura internos, es decir, que esta fibra va a estar en la calle y no va a tener problemas con radio de curvatura. Pero cuando ingrese a una oficina va a encontrar radios de curvaturas muy cerrados, va a tener lugares de confinamiento muy pequeños y el radio de curvatura tiene que ser distinto, es decir, su índice de refracción va a ser distinto. Y adicionalmente a eso, tiene que ser traccionada, es decir, es una fibra muy pequeña, pero debe ser traccionada, es decir, sus elementos de fuerza interiores pueden ser dieléctricos o no dieléctricos, es decir, si son conductores de energía o no conductores de energía, metálicos o simplemente no metálicos. Si fuese metálico, tendríamos nosotros que saber que esa, en el momento de la instalación, ya no tiene nada que ver con la calidad, pero sí con el procedimiento de instalación, agregar una norma adicional para poder asegurar lo mismo que dijimos al principio, la vida de las personas que están ahí. Porque si hay un rayo, si hay una corriente inductiva ahí afuera, pues se puede colar por medio del elemento metálico y llegar y descargar un equipo, descargar en una persona. Entonces siempre se tiene que utilizar el 607 de la TIA, que va a ser un aterrizamiento, es decir, un aterramiento. Lo que queremos decir es una unión equipotencial y puesta a tierra para poder drenar por ahí hacia la calle, ¿no? Hacia tierra cualquier corriente parásita que pueda colarse por ahí. Entonces, esta fibra es muy especial, aunque es una fibra relativamente económica por la cantidad de hilos que posee y por la cantidad, el porcentaje de instalación, que es muy alto. Entonces, la forma de poder resolverlo es entregarle un formato, como el que ustedes están viendo ahora, que tiene un mensajero para poder ser autosoportada, y luego es simplemente teacher, ¿verdad? Es simplemente cuerpo como tal, y las fibras están internas, y tiene dos elementos de fuerza que pueden ser metálicos o pueden ser no metálicos. Es decir, pueden ser dieléctricos y pueden ser no dieléctricos. Dependiendo de lo que yo escoja, pues ya sé que tengo que agregar una técnica adicional para la instalación. Y eso es lo que yo les he comentado con respecto a la calidad de ese producto. No, ese producto tiene que tener ciertas características que sean visibles o que sean, vamos a decir, obvias para su instalación. ¿Ok? Entonces, al momento de escoger, yo voy a escoger lo que me convenga, lo que les convenga al proyecto. Si quiero agregar y tengo cómo hacerlo, mi proyecto puede soportar el costo, pues agrego un producto u el otro. Va a depender del perfil de mi proyecto. Yo recomiendo que siempre se utilice una fibra no dieléctrica, perdón, una fibra dieléctrica, es decir, que no sea conductora de energía,
porque así me ahorro tener que agregar un procedimiento, un paso más en la instalación, más recursos, más personas, más dinero, y también menos riesgo en el momento del desastre, ¿verdad? En el momento del siniestro. Lo que estamos viendo ahora es lo que decimos la calidad en la conectividad como tal. Vimos hace un momento lo que conocíamos como pérdida de inserción, que es básicamente la cantidad de energía que se pierde en el túnel. Por ejemplo, yo envío 100 y recibo 90, una pérdida de inserción de 10. La pérdida de retorno no es lo mismo. La pérdida de retorno es también lo que se conoce como reflectancia, aunque se manejan con signos diferentes. Es el mismo evento, es el mismo efecto. Y lo que significa es la cantidad de energía que se devuelve a la matriz o a la fuente. Por ejemplo, en el mismo caso, yo envío 100 y deberían pasar los 100, llegar la cantidad que tenga que llegar, y yo sé cuánto perdió. Pero cuánto se regresó a la fuente, no lo sé. Para eso necesito yo medir la pérdida de retorno. Y la pérdida de retorno se da por un efecto natural de la transmisión de la luz. Cualquier partícula que encuentre, por más pequeña que ésta sea, en el camino, la luz, va a ser un estorbo para ella, y lo que va a ocurrir es que va a haber un efecto de reflejo, como que si estuviera reflejando en un espejo. Y la cantidad de energía que se regrese, pues puede ser muy, muy, muy complicado. Si de 100% se regresa, no sé, 70%, puede ser que ese 70%, dependiendo de la distancia que se encuentre de la fuente, eche a perder, es decir, destruya un fotorreceptor de un equipo. Y si eso ocurre, por ejemplo, en un puerto GPON de la matriz, de la OLT, perdón, lo más seguro es que los que estén conectados a ese puerto, que pueden ser 64 usuarios, pueden ser 128 usuarios, dependiendo de cómo sea su nivel de spliteo, se queden sin conexión todos ellos. Entonces es muy, pero muy importante revisar la pérdida de inserción en los componentes. ¿Sí? Es muy importante, porque no pierde la conexión de un solo abonado, pierde la conexión de todos los abonados que estén conectados a ese equipo activo. Y lo que nunca queremos es que un equipo pasivo, cualquiera que fuese, eche a perder un equipo activo. Eso no lo queremos jamás. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta situación de la pérdida de retorno, que es parte de la calidad de los componentes. Porque la pérdida de retorno se encuentra siempre, o casi siempre, en los conectores. Conectores, ya sean estos que sean conectores activos, por ejemplo, los que se encuentran en los patches, o en los PIC, en los splitters, o conectores mecánicos, que son los que yo armo en campo. No importa. Cualquiera de los dos podría tener sin problema alguno pérdida de inserción, porque yo voy a tener una unión entre dos conectores por medio de un coupler o por medio de un adaptador. Entonces, en el momento que se unen los dos, yo voy a tener ese problema presente, que es la pérdida de retorno. Y esa pérdida de retorno está siempre validada por los conectores y siempre se tiene que medir. Es un número inversamente proporcional. Si es más grande, significa que es mejor, porque significa que la mayor cantidad de luz pasó. Y, por ejemplo, 60% significa que 40% de la luz se regresó, pero 60% pasó. 70% significa que 60% de la luz pasó y 70% se regresó. Entonces, perdón, y 30% se regresó. Eso es lo que quiere decir. Mientras el número es más pequeño, es peor para mí. Tiene que ser un número más grande. Y de esa manera ustedes pueden saber si esos conectores están o no están dentro de la calidad que ustedes quieren. Yo quiero un conector que tenga 55 dB de pérdida, como return loss, ¿verdad? Pérdida de retorno. Y eso está bien, porque la norma lo indica así. Pero si es 60 es mejor, si es 70 es mejor. Entonces, eso ustedes lo pueden validar. Una vez que arman el conector, lo ponen en OTDR y miden. O ven la especificación técnica del producto y dice 60%, dice 60 dB, y una vez que lo mides, te das cuenta si te da 60 o no. Obviamente también está la mano de obra ahí, ¿verdad? Porque si yo lo estoy armando en campo, la mano de obra también es importante. Pero si está bien ejecutado, está bien la practice, ¿verdad? Está correcta,
pues deberías estar siempre dentro de los valores normales. Pero puedes medir, por ejemplo, un patch core, que se viene armado de fábrica, viene armado por un robot, puedes verlo también en los pictels y puedes verlo también en los splitters y puedes revisar eso ahí. Pero, ¿es lo único que tengo que revisar? No, no es lo único que tengo que revisar. Yo puedo revisar, por ejemplo, cuál es la composición de la carcasa del conector. Sabemos bien que el conector va a estar igual que las cajas, igual que la fibra, igual que los herrajes, igual que todos los componentes, va a estar allá afuera en la intemperie por una cantidad X de tiempo y va a estar sometido a la humedad, al tema de la resequedad, al tema de la salinidad y va a crecer hongo en él. Sabemos bien que si tú dejas un plástico afuera, pues este se va a cristalizar con el tiempo. Si está dopado químicamente como debe de ser, según la norma, eso no va a ser un problema de aquí a 15 o 20 años. Porque cada vez que yo voy a hacer un mantenimiento, que son cada 6 meses, cada año, dependiendo de lo que ustedes hayan planificado en su proyecto, hacer mantenimientos preventivos, tienes que sacar el conector, limpiar y volver a conectar. Si tú sacas el conector y te quedas con el conector en la mano, significa que ese conector no sirve y tienes que volverlo a cambiar. Tal vez después de 2 años, después de 1 año, después de 6 meses, no lo sé. Eso quiere decir que incurriste en un gasto ya no por una situación administrativa preventiva, sino es algo correctivo. Vas a tener que llevar un conector nuevo y dependiendo si era fusión o si era conectorización, vas a tener que volver a invertir una cantidad de horas en hombre y el tiempo de espera para resolver es mucho mayor a la ventana de mantenimiento que tenías planificada. Entonces, todo se resume a donde comenzamos. Si yo voy revisando todos los componentes que tengo que ir viendo, que todo esté perfecto, que todo debe ser como está el perfil de mi proyecto, pues yo me voy a dar cuenta que son algunas cosas que tengo que observar en el producto. Y cuando ya haya observado todas esas cosas del producto, recién estoy listo para tomar una decisión. No solamente el precio. Muchas personas consideran que el precio es todo, pero realmente no lo es, por lo que les estoy comentando ahora. Por ejemplo, los adaptadores que cuestan centavos de dólares. Si un adaptador no es de buena calidad, si un adaptador no está probado como debe de estar, como debe de ser, esa 0.0 porción de 1 milímetro, ¿no? Estamos hablando ya tal vez en micras, a nivel de micras, más grande o más pequeño, puede dejar una cápsula de aire en la cual luego llegue polvo y generen una pérdida de reflexión, por reflexión o por pérdida de retorno. O si es demasiado largo, no sé, estoy ahora diciendo un número cualquiera, una cantidad de X de micras, cuando hay contacto con el otro conector, pues es posible que esto haga que los conectores se deformen. Si a eso le sumamos que el conector es de mala calidad y no tiene una punta de ferrula de la punta, o sea, la ferrula del conector no es de cerámica, sino de cualquier elemento sustitutivo, no, se van a achatar las puntas de los conectores y ahí también va a generarse algún tipo de partícula de polvo por la humedad y eso va a generar pérdida de una reflexión o pérdida de retorno. Y ya sabemos lo que ocurre con las pérdidas de retorno. Entonces, todo tiene un porqué y tal vez valga la pena pagar un poco más por estar seguros que el producto cumple con la condición. Ahora, eso a nivel de pérdida de retorno en conectores, pero también lo encuentro, como dije, en patch cores, lo encuentro en pictels, lo encuentro en splitters, porque también tengo conectores activos, es decir, conectores que están armados, en el caso de Cablex, armados por robots y que tienen más de 90 pruebas realizadas en laboratorios antes de que puedan ser ofrecidos a ustedes, nuestros clientes. Entonces, la situación de revisar que cumpla con la norma, debo identificarla, obviamente, y luego que yo ya me he dado cuenta que cumple con lo que yo quiero, según el perfil de mi proyecto, pues elegir el producto indicado para ese proyecto. Un poco la situación de los splitters, ustedes ya lo conocen, cómo funcionan, los formatos, eso es muy interesante, porque cuando hablamos de formato de splitter, de cierta forma estamos hablando también de la caja que va a soportar ese splitter. Entonces, dependiendo si es una caja que soporta cassette o que soporta PLC, ¿ok? Yo voy a utilizar simplemente como una caja de distribución. No va a ser una caja de terminación. Puedo utilizar splitters sin conectores
para entonces no me voy a preocupar por la reflexión, pero sí podría preocuparme por la pérdida de retorno, la cual está directamente relacionada con el índice de refracción de ese núcleo, es decir, si soporta radiocurvaturas demasiado cerrados o radiocurvaturas normales. Y yo quiero que soporte radiocurvaturas pequeños porque usualmente las cajas, si son cajas, por ejemplo, de superficie, las que se encuentran dentro de las oficinas, son cajas de confinamiento muy pequeñas, donde seguramente yo tenga que hacer radiocurvaturas bien cerradas para poder poner ese splitter ahí dentro. Entonces, mientras el índice de refracción sea más tolerable a las curvaturas, va a ser mucho mejor para este tipo de componentes como los patchwork, splitters y picters. Entonces, no es solamente conectores, sino también, en este caso, el núcleo, ¿verdad? El hilo con el que está fabricado, que recomendamos que sea mínimo G657 A2 para que puedas tener radiocurvaturas de 7 milímetros, de 3.7 milímetros, dependiendo de lo que tú quieras en el perfil de tu instalación. Las cajas de confinamiento son básicamente 5 que rápidamente vamos a verlas por cuestión de tiempo. El tiempo se nos está escapando ya. Paneles ópticos, cajas de fusión, cajas de empalme, cajas de distribución, cajas de terminación y cajas de superficie. Pero antes de, tenemos que comprender, cuando yo ya me encuentre con las cajas, que tengo que revisar. Usualmente conocemos el término de NEMA, o tal vez no lo sé. Si no lo conocían, pues ahora mismo se lo voy a presentar. Lo más seguro es que conozcan los términos IP. El término IP es muy parecido a la situación del NEMA. Realmente ambos hablan sobre lo mismo, pero hay componentes que están expresados en NEMA y hay otros componentes que están expresados, es decir, sus especificaciones técnicas con respecto a la protección de penetración de agua o penetración de partículas de polvo, soporte del frío, del hielo, el calor, es decir, todo lo que tenga que ver con protección de un componente que está afuera en la calle, puede venir en términos de NEMA o puede venir en términos de IP. En cualquiera de los dos es válido. Y va a depender de, vamos a decir, cómo quiere expresarlo el fabricante. Si estamos hablando de NEMA, hay diferentes niveles, siempre es una variable alfanumérica, en el caso de NEMA, es decir, un número y una letra, o simplemente un número o solamente una letra, pero usualmente es una variable alfanumérica que me va a decir qué tipo de protección tiene ese producto, ¿no? Protección para, por ejemplo, estar sumergido en el agua por cuántos minutos o por cuántas horas, para el tema de las vibraciones, o por ejemplo para la filtración de agua, la filtración de partículas de polvo. Y ahí yo voy a ir identificando, dependiendo del tipo de instalación que voy a usar, cuál es el grado de NEMA de protección que debe tener ese producto. Por otro lado, tenemos IPS, un poco más sencillo de entender porque todos estamos, o bueno, pienso que todos estamos familiarizados con el término, que básicamente tiene dos, en este caso siempre son numéricos, no son alfanuméricos, son una variable con dos números o dos dígitos. El primer dígito representa lo que es partículas de líquidas, ¿verdad? Lo que es como todo lo que es agua o lo que es líquido, aceite, vapor de agua, en fin. Y por otro lado tenemos la parte sólida. Entonces, el primer caso, que el número 1, el primer número siempre va a ser polvo y el número 2 siempre va a ser líquido. Y puede ser desde el 0 al 6 en el caso del primer dígito y en el caso del segundo dígito, que es la parte de partículas de agua o partículas líquidas, del 0 al 8. Hay una versión de 9 que todavía es un poco más complicada de explicar porque estamos hablando a niveles cuánticos mucho más pequeños. Pero vamos a decir que de forma general hasta del 0 al 8. Y ahí ustedes saben qué tan protegida va a estar un producto allá afuera, no solamente de polvo, no solamente de humedad, sino también de ambientes muy fríos, como por ejemplo ya mucho hacia los polos, ¿no? Hacia el polo norte, el polo sur, donde tenemos fríos un poco más intensos. Y luego, pues ustedes ya con esa información pueden saber escoger qué tipo de producto van a usar, ¿verdad? Voy a usar un ODF, un DIO, un patch panel óptico, no sé, como ustedes lo llamen. Pues si está dentro de un rack y está dentro de una oficina donde no está bajo techo, por ejemplo, está indoor,
está dentro de un sitio, eso significa que la protección va a ser con respecto a IP distinta. Pero tal vez tenga otras consideraciones que tengo que tomar en cuenta, como por ejemplo el peso, como por ejemplo las entradas de cables, cuántas entradas, cuántas salidas tiene, cuál es la disposición para las fusiones, las bandejas de empalme, la distribución del radio curvatura interno, en fin, hay un sinnúmero de factores que tienen que ser considerados al momento de escoger un área de confinamiento, como yo las llamo, es decir, una caja o una bandeja, como en este caso, y de esa manera pues yo puedo identificar qué es lo que realmente necesito en un producto. Lo mismo va a pasar si fuese una caja de empalme, si esta me permite hacer sangrado o no, si esta me permite hacer distribución o no, va a depender de algunas cosas. Pero es interesante que cuando nosotros estamos hablando de este producto podemos encontrar con dos modelos distintos, porque la instalación en sí me exige que tenga dos formatos distintos, no dos modelos, dos formatos de este tipo de productos o de este tipo de lugares de confinamiento, de cajas. Unas que son, como en este caso, que son para montar en postes usualmente. Yo sé que las han visto hanging, ¿verdad? Colgadas, las han visto colgadas en línea, pero realmente su diseño es para postes. Aunque por necesidad yo la pueda colgar en línea. Porque la fibra entra y sale por el mismo polo, ¿verdad? Es decir, por la misma locación, hacia la misma dirección, la fibra entra o sale en el caso que esta fibra sea de una fibra de distribución, perdón, no una fibra de distribución, fue una fibra de bifurcación, ¿verdad? O que sea, perdón, o que sea una fibra que está haciendo sangrado para alguna distribución o lo que sea, va a salir siempre por el mismo lado. Pero cuando yo tengo un modelo como este, que también es una caja de empalme, que es una fibra, es una caja que permite hacer pass-through, atravesar la caja, ¿verdad? Es decir, entra por el lado, por el norte y sale por el sur, por ejemplo, o entra por el este y sale por el oeste. Esta caja es específicamente para montar en línea. Esa es la realidad. Y por ese motivo hay dos formatos. Va a depender de qué? Del perfil de mi instalación. Y después de eso yo puedo medir grado de IP, ¿verdad? O enema o IP, lo que quiera ver, para saber su protección con respecto al ambiente en el cual va a estar instalado. Lo mismo va a pasar con las cajas de distribución o las cajas de terminación. Fíjense que en este caso es bastante interesante porque es la misma caja. El formato que ustedes quieran, hay bastante. Nosotros tenemos fácilmente unas 15 modelos distintos porque vamos a decir que prestan servicios para diferentes conceptos de instalación, enfoques de instalación. Pero cualquiera que escojas podrás utilizarla tanto en terminación como en distribución. Va a depender del lugar donde la pongas y de los componentes internos o de la distribución interna de esta caja. Pero no es lo más interesante, sino que dentro de las opciones que tú tengas, si es una caja de terminación para la cual estás escogiendo, vas a darte cuenta que está relacionado directamente con tu proyecto. O sea, está relacionado directamente con el porcentaje de usuarios que vas a conectar a esa caja. ¿Sí? Es decir, lo que conocemos nosotros como hogares potenciales está relacionado directamente con la caja de terminación. Y aquí está, vamos a decir que la magia de la situación, ¿sí? O el consejo más importante que puedo darle con respecto a este componente en particular. Y está relacionado con la calidad, claro que sí. Porque tiene que ser un producto que sea versátil, que sea confiable y que sea escalable, que les permita a ustedes hacer movimientos, adiciones y cambios. Una estructura, una arquitectura FTTX no es tan susceptible a los movimientos, a las adiciones, a los cambios, con excepción de este particular sección de la red, donde se encuentra la caja de terminación, donde se van a estar alojados mis usuarios o mis suscriptores. Yo puedo tener hoy la necesidad de tener 8 suscriptores por caja y luego cambiar esa necesidad a 16. Esa caja debería permitirme hacerlo, porque en ella va a estar lo que conocemos como tasa de penetración. Esa va a ser homóloga a una tasa de penetración.
Entonces, esa caja, si no está bien pensada, si no es la caja correcta, yo voy a tener un menudo problema en el desarrollo o en la operación de la red, porque quiera hacer movimientos, cuando quiera hacer adiciones, cuando quiera hacer cambios que son comunes en la instalación, voy a tener un serio problema. Porque la caja no me permitía hacer ciertas cosas que debió permitirme y yo no lo vi en el momento de la elección de la caja. Entonces, puedo tener diferentes niveles de spliteo, pero esos podrían cambiar dependiendo de la flexibilidad que me da la caja. Podría tener una caja que sea confinada o podría tener una caja que me permita hacer bifurcación ahí mismo, ¿verdad? Salir de ahí, luego hacia otra caja y luego hacia otra y luego hacia otra. O podría tener una caja final en la cual no necesita hacer eso. Como les digo, las opciones son muchas, va a depender del enfoque que ustedes le den a su proyecto. Y dependiendo del enfoque que ustedes le den a su proyecto, va a depender el producto que van a escoger. Yo solo les digo que cuando lo hagan, asegúrense de que sea una caja, que sea un producto que sea versátil, que sea escalable y les permita en el futuro aprovechar todos los costos o eliminar toda la mayor cantidad de costos posible. Luego tenemos que saber que la caja tiene que tener ciertas condiciones, ¿verdad? Que son prácticas y son propias de la instalación, como cantidad de puertos disponibles, como si hace sangrado o no, cambio de splitter fácilmente, ¿verdad? Que me permita la instalación, por ejemplo, colgada en post, colgada en línea o montada en poste, dependiendo de si la norma me lo permite en el país en que me encuentre. En fin, hay unas, como digo, hay una grande cantidad de posibilidades que se encuentran en la instalación y yo debo estar preparado con el producto correcto para poder enfrentar esos escenarios que se me puedan presentar en esa instalación. ¿Ok? Luego tenemos la caja de superficie, que es la caja final. Básicamente es una caja de confinamiento más pequeña y ustedes ya pues sabrán que en ese caso pues lo que importa no es tanto su nivel de protección porque está dentro de una casa, pero sí la compatibilidad con la vida por el mismo hecho que está dentro de una casa o dentro de una oficina. Es decir, los materiales con que están construidos, el polímero con que está construido tiene que ser un polímero que sea amigable, es decir, que sea compatible con la vida. Por ejemplo, el ABS es una opción muy buena para poder construir este tipo de componentes. Es decir, yo como instalador responsable voy a asegurarme que lo que voy a instalar en esa instalación, lo que voy a poner en esa instalación, pues cumpla con lo básico de la norma, que es la compatibilidad con la vida en este caso particularmente hablando. Entonces hay varias opciones que ustedes pueden conseguir con nosotros, pero nuestros materiales están construidos con lo que la norma indica con respecto a la compatibilidad con la vida. Y ahí ustedes van a ver algunas opciones que están presentes en la pantalla, que habla sobre los componentes internos que deberían tener cada uno de estos elementos, que le van a permitir de cierta forma visualizar todo lo que hemos visto desde que comenzamos esta presentación hace aproximadamente una hora. Y ya casi para terminar, solamente quiero indicarles que también es parte de, no solamente de la conectividad o los elementos que conllevan, es decir, que mantienen adentro la conectividad, parte de una red de FTTX, ¿sí? También son parte de una red de FTTX estos componentes que son adyacentes a la conectividad, pero que son imprescindibles para la instalación, como por ejemplo los herrajes, ya sean de retención o de suspensión. Cualquiera de los dos son necesarios para las fibras ADSS y el herraje que utilizaría para las fibras drop o las fibras de acometida también son necesarios y deben cumplir con ciertas especificaciones que me permitan a mí asegurar que también estén ahí 20 o 30 años, como por ejemplo qué tipo de material vas a usar, qué tipo de acero vas a usar, ¿no? Qué tipo de acero inoxidable deberías utilizar también. ¿Cuál es la técnica o cuál es la técnica de fabricación para la protección de la corrosión? Si estamos hablando de elementos que van a soportar plásticos, por ejemplo, allá afuera, que van a soportar cuál es el grado de protección UV que tienen. Y en fin, ¿verdad? Los diámetros, los tamaños, los diámetros, el peso, la aleación, si estamos hablando de preformados, por ejemplo, cuál es su sistema de abrasión para soportar, para sujetar el cable sin que este cable sufra torsión, compresión o aplastamiento.
Todo eso es importante y está dentro de este componente. Hay gente que dice, por ejemplo, ha hecho una instalación de 20 kilómetros, 40 kilómetros, 60 kilómetros. Y cuando ponen un equipo para censar, para ver qué está ocurriendo con ese enlace, se dan cuenta que está atenuada ese enlace. Pero cuando fueron comprobando, vamos a decir que sección por sección de ese enlace, se dan cuenta que las fusiones están correctas, que los empalmes están correctos, que las flechas están correctas, que todo está correcto con respecto a la instalación. Pero el enlace está atenuado. ¿Por qué está atenuado el enlace? Pues posiblemente porque los herrajes no son los correctos. Posiblemente porque el herraje que estoy utilizando no está cumpliendo con, es decir, no me está prestando el performance que necesito. ¿Todo por qué? Porque no revisé la calidad de ese componente. Aunque no es un componente de conectividad a per se, es un componente que está inmerso en el funcionamiento de la conectividad. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y ya con esto terminamos porque si tienen preguntas, pues les agradecería que las hagan ahora. Cuestión de tiempo, nos hemos pasado por ahí unos 10 minutos del tiempo que tenía proyectado para esta charla. Entonces, Frank, si hay preguntas, estoy al orden para responder. Tenemos una de Paula, que si dice que hay alguna opción en Latinoamérica que hagan fibra. Hay fibras, por todas partes del mundo hay fábricas de fibra. Está en Ecuador, creo que hay fábricas de fibra. Pero eso no significa que esas fábricas de fibra estén, o sea, que te puedan asegurar que ese hilo óptico cumpla, ¿verdad? Cumpla siempre. Puede ser que cumpla a veces no. Y eso es lo que llamamos nosotros como certificado, o sea, algo certificado. Yo creo que haciendo un poco de hincapié en este tema, para nadie es un problema aceptar dólares, por ejemplo, ¿verdad? Si tú vas a, no sé, a cualquier parte del mundo, incluso si te fueses, en un caso hipotético, a la luna, y tú entregaras dólares como tipo de cambio para pagar algo, yo creo que nadie tuviese un problema con aceptarlo porque hay una seguridad que esa moneda es una moneda dura. Pero si vas a pagar, por ejemplo, en bolívares venezolanos, por ejemplo, sin hacer alusiones personales, ¿verdad? Sin herir ningún tipo de susceptibilidad, o vas a pagar en, no sé, en pesos colombianos, o vas a pagar en una tipo de moneda local de un país, pues seguramente sí vas a tener problemas con recibirlo, porque no sabes el tipo de cambio que va a ocurrir con eso. Es lo mismo en este caso. Cuando tú compras hilos ópticos de una fábrica certificada, no hay nada que hacer. No pasa nada. Pero cuando tú no sabes qué está ocurriendo ahí, no hay nada que lo certifique, entonces tienes un problema. Y vas a estar sujeto simplemente a la percepción de lo que puede ocurrir en el momento menos pensado. Bueno, no tenemos más preguntas por ahora. Cualquier pregunta la pueden hacer al correo electrónico o se pueden comunicar con el ingeniero Marco. Si hay una pregunta, Marco. ¿Existe garantía por los productos que se compran para la implementación de FTT? Sí, nosotros tenemos, hablando corporativamente, con cualquiera de nuestros mayoristas, ustedes podrían solicitarle, dependiendo en qué país ustedes se encuentren, solicitarle el documento de garantías. Y si no, ustedes pueden descargarlo también de la página de Cabrix. Y ahí detallan los tipos de garantías que hay, que son 3 básicamente. Y les dice los tiempos de garantía por cada tipo de garantía. Las garantías básicas, las garantías extendidas. Y les va a decir específicamente por cada tipo de producto qué garantía tiene. Que va a ir de 1 a 5 años la básica, la extendida puede ser hasta 25 años de garantía. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Marco, por tu tiempo. Ok, muchas gracias a todos. Hasta la próxima entonces. Hasta la próxima. Gracias.